Buenas tardes, este es el grupo Amigos de las Tertulias de Barcelona. Mi nombre es Toni Feliu y el tema que hablaremos hoy será Palestina, ayer y hoy. De hecho, es un relato en que hablo desde los tiempos pretéritos de Palestina hasta, porque no me he querido extender, hasta la declaración de independencia de Israel en el año 48, porque a partir de entonces se desencadenaron una serie de acontecimientos bélicos, de los cuales se pueden seguir comentando, pero no saldríamos de aquí. Entonces, mi idea es hablar de la historia de Palestina. Y empezamos. Y más allá de la coyuntura política que bajo el control británico se originó el conflicto, ambas partes recurren a reclamaciones históricas para justificar sus derechos sobre los territorios en litigio. El Estado de Israel fundamenta su existencia en la necesidad de un Estado judío que no solo represente y acoja a dicha colectividad, sino también que se cumpla con las exigencias propias de la fe de dicha religión, puesto que en el judaísmo se habla del pueblo hebreo como el pueblo elegido de Dios, e Israel se trataría de su tierra prometida. En tanto, los palestinos se fundamentan en los casi 13 siglos de dominación musulmana, del 638 a 1920, sobre la región de Palestina, que estuvo controlada consecutivamente por los califatos ortodoxo, omeya, abasí, fatimí, los turcos sulyecidas, los mamelucos y el Imperio Otomano. Además, argumentan que la presencia judía en la región se basa principalmente en la emigración masiva de judíos desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, a raíz de la popularización del sionismo. Ambas colectividades, judíos israelíes y palestinos, se autorreivindican como descendientes de dos pueblos antiguos que habitaron la región, los hebreos y los filisteos, que utilizan esa reivindicación como fundamentación histórica para reclamar como propio el territorio. Sin embargo, ninguno de esos dos pueblos antiguos, los hebreos y los filisteos, tienen sus orígenes en el levante mediterráneo, sino que se asentaron parcialmente en la región. Sin embargo, existe una realidad, y es que la reivindicación de ambas colectividades sobre dichos pueblos antiguos es en cierta forma limitada. Como hemos dicho, ninguno de los dos pueblos antiguos es originario de la región, sino que la ocuparon y combatieron entre sí hasta ser conquistados por terceros, y además no existe una relación directa entre las comunidades actuales y aquellos pueblos, ya que tanto los filisteos como los hebreos desaparecieron como pueblos. Esto ya nos da una idea de que las reivindicaciones históricas que hay sobre el territorio pueden ser falsas o pueden ser equivocadas. Cada uno le dará la denominación que quiera. Entonces, las reivindicaciones que hay sobre el territorio son actuales. Entonces, hay un pequeño espacio que se disputan árabes y judíos y se encuentra ubicado en un conflictivo lugar. Las crónicas más viejas documentan pulseadas entre Egipto al sur y Mesopotamia al norte, y luego vinieron las sangrientas conquistas asirias, babilonias, persas, griegas, romanas, árabes, cristianas, turcas e inglesas, hasta llegar el día de hoy en que se eterniza la confrontación entre pueblos arraigados a esa tierra que, para respaldar sus derechos, se basan en sus propias narrativas. De hecho, el vocablo, hemos titulado el tema Palestina, el vocablo Palestina no existía. No es mencionado ni una vez en la Biblia ni en ningún otro documento de la antigüedad. Los israelitas consiguieron unificar a las diversas tribus y pueblos que habitaban entre el río Jordán y el Mediterráneo, y David, 1000 años antes de la era cristiana, había nacido en la aldea de Belén. Su hijo Salomón construyó allí el templo, y después se produjo una escisión entre los habitantes del norte y el sur del pequeño país,
y el norte se llamó Reino de Israel y el sur Reino de Judá. A finales del siglo XIX empezaron a llegar oleadas de inmigrantes que se aplicaron a edificar el país con caminos, kibutzim, escuelas, institutos técnicos, científicos, forestación obsesiva, universidades, teatros, naranjales, una orquesta filarmónica, aparatos administrativos, y en 1870 fundaron el Mikve Israel, la primera escuela agrícola de la región. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Palestina fue desprendida de Siria y quedó en manos del conquistador británico por mandato de la Liga de Naciones. Quienes nacían en esa tierra eran palestinos, fuesen judíos o árabes. Tengamos presente ese hecho. Antes de la independencia, que volvió a recuperar la palabra Israel, los judíos se llamaban a sí mismos palestinos y hablaban de volver a Palestina. El actual Jerusalem Post se llamaba Palestina Post y la Filarmónica de Israel se llamaba Filarmónica de Palestina, pero eran entidades judías. Los árabes tardaron en tomar conciencia de su propia identidad nacional. Al principio hasta saludaron como beneficiosa la presencia del sionismo, como lo atestigua el encuentro entre Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, y el rey Faisal de Irak. Después de la Segunda Guerra Mundial, arreció la demanda emancipadora judía. La potencia colonial llevó el caso a las Naciones Unidas para provocar su condena, pero el tiro le salió al revés. Las Naciones Unidas votaron el fin del mandato británico y la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. No establecía que ninguno se llamase palestino, sino que eran parte de Palestina. Siria, en Beirut, allí se hizo una matanza también. Existen campamentos de refugiados en todos los países árabes. 50 años después, creo que son bastantes años. Y entonces llegamos hasta hoy, en la cual la solución al conflicto tiene muy mala, no sé, no sabría cómo definirlo, ni sabría cómo darle una solución. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX, se popularizó el concepto de un pueblo, un estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio estado en su territorio histórico. Es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén.
2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes?, os preguntaréis. Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tinán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades.
Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán, que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así, a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel, en medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel, desde su independencia, ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993 reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona, y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que, entre otras cosas, supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que Hamas se hiciera con más armas.
Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la Segunda Intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Parece que el gobierno español, junto con otros países, está propugnando el que, según la resolución de las Naciones Unidas, se parta el territorio en dos, en un estado judío y en un estado palestino. Pero eso es súper complicado porque los palestinos tendrían que ir a la parte ocupada de Cisjordania, que han ocupado los colonos ultraderechistas israelíes. Entonces tiene muy mala solución el tema y no sé cómo acabará. Yo aquí he acabado ya, entonces ahora la palabra la tienen ustedes. Muchas gracias.